Esta perla de la palabra, que Dios les bendiga. Hoy vamos a compartir acerca del camino en ascenso. La vida es como una montaña que necesitamos ascender. La palabra nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y lo mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El problema es que en la base de esa montaña hay una serie de caminos de los cuales solamente uno lleva a la cima, solo uno lleva a la parte más alta. Si tomamos uno de los caminos equivocados, no llegaremos nunca a la cima. Necesitamos escoger el camino adecuado. Ahora, ¿cómo escoger el camino adecuado? La clave es enfocarnos en el camino hacia arriba, escoger el camino que nos lleve más alto continuamente, sin importar dónde empezamos y dónde estamos. Ahora, lo importante es no perder el camino hacia arriba, y solo hay un camino en esa dirección, y ese camino es Cristo. Más que una vereda, más que una alameda, más que una calzada, el camino correcto es una persona. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino que nos lleva a la verdad, que nos lleva a la vida, el camino en ascenso. Por el otro lado, también la palabra en el Salmo 119, 105 nos enseña que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Jesús es la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios nos enseña que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ese verbo vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y se hizo carne en Cristo Jesús, de tal manera que el camino es la palabra de Dios. También Jeremías 29:11 nos habla muy claramente de ese camino, recordándonos que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para que tengamos un futuro y una esperanza. Es decir, es un camino en ascenso, y para ese camino no estamos solos. Para ese camino también el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, para que Él nos ayude en ese caminar, para que nos lo recuerde cada día. Pero necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, porque la palabra dice también en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Pero para ser guiados por el Espíritu Santo necesitamos rechazar cualquier otro camino que no sea el camino del Jesús, el camino de la palabra. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, camino de ruina. No llevan a la cima, no nos llevan en ascenso, más bien nos llevan en descenso. Necesitamos entonces caminar el camino que nos ha enseñado Cristo, el camino que Cristo nos marcó. La misma palabra de Dios nos lo dice, mismo Jesús nos lo dice: síganme a mí, porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y también nos lo dice en Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Dice la palabra: ustedes han oído que los gobernantes de las naciones y los que tienen sobre ellas potestad se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no debe ser así, sino el que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Porque yo, el Hijo de Dios, no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro camino. No va a ser un camino fácil necesariamente,
pero los caminos en ascenso no son tan fáciles como los caminos del descenso o los caminos de la conformidad, los caminos que nos llevan más abajo en la vida o los caminos que nos llevan al conformismo, a la comodidad, a la seguridad. El mismo Jesús nos lo dice en Mateo capítulo 11 versículo 12, que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, pero solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Necesitamos, igual que él necesita valentía y esfuerzo, la persona que hace montañismo para subir todas las montañas que se le presentan, de la misma manera usted y yo necesitamos ser esforzados y valientes para caminar ese camino en ascenso, pero porque solo los caminos en ascenso nos garantizan llegar a la cima. La palabra en Mateo capítulo 16 versículos del 24 al 26 nos recuerdan, si alguno, el mismo Jesús nos lo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarse a sí mismo es negar esos caminos que nos parecen derechos en nuestra opinión, pero su fin es camino de muerte, los caminos del ego, los caminos del yo, los caminos de la carne, los caminos de la voluntad propia. Y Jesús continúa diciendo, porque todo el que quiere salvar su vida, hacer su voluntad, la perderá. Y todo el que pierda su vida, negar su voluntad, por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? También en el Salmo 24, versículos del 3 al 6, nos habla de ese camino en ascenso. Dice la palabra: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, a cosas del mundo, a cosas de la carne, del ego, a la voluntad propia, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, de tu rostro, oh Dios de Jacob. Y también la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 6, que reconozcamos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Y finalmente, en Filipenses capítulo 3, versículo del 13 al 14, Pablo nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Recordemos, usted y yo fuimos diseñados, fuimos creados y diseñados por Dios para caminar el camino en ascenso, no para caminar un camino de conformidad o un camino en descenso. Fuimos llamados a caminar hacia la cima. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán añadidas. Y eso habla de una vida plena, de una vida feliz, de una vida bendecida, de una vida en victoria. Pero necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia. Y el camino al reino de Dios y su justicia es Cristo Jesús. Él es el camino en ascenso. Si el día de hoy usted todavía no ha iniciado ese caminar, le invito a que comience ese caminar. Vale la pena. Aunque el camino a veces se torne difícil, nunca estamos solos. Siempre tenemos al Señor, que es quien nos ayuda, quien nos capacita, quien nos fortalece para caminar ese camino. Y ese camino vale la pena porque es el camino a la bendición, el camino a la vida plena, el camino a la vida abundante. Y comenzar el camino es muy fácil. La palabra de Dios dice que el Señor no está lejos, Él está a la puerta y está llamando a nuestro corazón. Si abrimos nuestro corazón a Él, Él entrará, cenará con Él y además de ello nos dará su Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, para ayudarnos. Y la manera de abrir nuestro corazón es solamente una oración salida del corazón,
que le diga al Señor: Señor, yo te necesito, reconozco que mi vida sin ti ha sido una vida incompleta, ha sido un error, confieso mis pecados delante de ti, te pido que me perdones y que vengas a ser morada en mi corazón. Y la palabra de Dios dice que el que a Él viene no le echa fuera. Y si usted ya le entregó su vida a Cristo y por alguna razón se ha quedado estancado, parado o ha disminuido esa intensidad de la relación con Él, la palabra de Dios dice que avivemos el fuego que Él ha puesto en nosotros para continuar en ese caminar hacia la cima, en ese caminar en ascenso. Lo que nos espera son sus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Muy bien, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Espero que sea de bendición para su vida y recuérdese, Jesús es el camino, pero no un camino cualquiera, es el único camino que nos lleva a la vida, a la verdad, a la vida eterna, al Padre. Es el único camino que nos lleva en ascenso en la vida. Bendiciones, un abrazo y muchas gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima.